El mundo de Elon. No quería la entrevista, pero la aceptó. Yo iba a entrevistar a cientos de empleados suyos y accedió. Bueno, mejor dicho, quería tener control de la biografía. No me di por vencido hasta que me reuní con él. Y él, la autodeterminación, que es lo que más estima, y por eso accedió. Comíamos una vez al mes. Le ha preocupado siempre que Larry Page, dueño de Google, haga robots inteligentes que acabará con la humanidad. Podría ser algo malo por accidente, dice. Max estaba en SpaceX. Quería enviar gente a Marte. Ha construido una fábrica de cohetes en un desierto de Los Ángeles. Muchas de las cosas que dicen son absurdas, porque hasta cierto punto lo son. Y yo digo que hasta que no lo son. Todos quieren ser Elon Musk, como quería ser Jobs antes. Le gusta bromear y puede ser un encanto, no delega, se mueve en solitario. A la gente lo que más le interesa es Internet, finanzas y el derecho, y esto explica que no hayamos avanzado en la innovación. San Francisco siempre ha sido la madre de los pelotazos y de las quiebras después, desde la fiebre del oro. Después con las .com se hacía de la siguiente forma: crear un producto para Internet, lanzarlo y anunciarlo, para que un inversor entusiasta lo quiera. Mucho dinero en poco tiempo, pero hay que trabajar muy duro para que de la nada salga así. Aquí se ve lo que les ocurre a los pobres y a los ricos cuando el exceso los consume. Lograr algo que se encuentre entre los 100 inventos más importantes es cada vez más difícil. La innovación es un recurso finito. En 1995 salido de la universidad montó Zip2, una cosa entre Google Maps y Yelp, y Compaq. Lo compró por 307 millones y obtuvo 22 y los invirtió en el germen de PayPal, que lo compró eBay por 1.500 y se fue a Los Ángeles. Tenía que respirar y estar tranquilo ante la siguiente oportunidad. Desafía países, a Rusia y a China con SpaceX, como Jobs con iTunes y iPod. Con Tesla Motor vende vehículos y crea una red mundial de combustible. No usa concesionarios, sino que los vende por internet. Los dueños de Tesla no pagan nada por repostar. Combina lo mejor de Rockefeller y de Ford. Unos lo adoran y otros lo detestan, pero lo siguen por determinación y propósito. Viaja toda la semana a Los Ángeles y dice que su infancia fue dura. Supongo que eso ayuda. Cuando se relaja, muy pocas veces hace fiestas a lo grande, sobre todo fiestas de disfraces. Su amigo Riley le monta fiestas graciosas que nunca haya visto para que se relaje, pero no es muy efectivo. Eso de no trabajar los sábados por la tarde, dice, nos hemos vuelto muy blandengues. No llega a todo el mundo de momento, solo a los ricos. Es inventor, muy parecido a Edison. Su exmujer dice, hace lo que le da la gana. Es el mundo de Elon y todos pertenecemos a él. 2. África. En 1984 crea un videojuego, Blaster. Mezclaba fantasía y realidad en su cabeza. Veía muchos cómics que le salvaban de la vida humana. Con 14 años tuvo una crisis existencial y se dio cuenta que hay que aumentar la conciencia humana para entender mejor qué preguntas debemos formular. Nació el 26 de junio de 1971 en Pretoria y allí vio el mundo que andaba mal. Veía Estados Unidos la tierra donde él podía ser como persona y prosperar. Su abuelo, canadiense, médico y político, pensó que Canadá se deterioraba y se fue a Sudáfrica. Era un aventurero y su madre, May Max, adoraba a su padre, el abuelo de Elon. A May le encantaban las ciencias, pero era muy guapa y con 15 años dio clases en una agencia de unos amigos. Fue Miss Sudáfrica. Errol, el padre de Elon, era un guapera y como eran vecinos se enamoraron. El ingeniero, ella dietista. Elon entendía las cosas antes que nadie, entraba en una especie de trance, le pasaba mucho y ni te escuchaba, parecía que era sordo. Le quitaron las glándulas adenoides, las vegetaciones, para su sordera. A otros niños no les gustaba su entusiasmo, ni su ensimismamiento. Era un ratón de biblioteca, para él todo era muy bueno. Visualizaba en su mente con mucha claridad. Ahora no lo tiene tan claro. La parte del cerebro que usamos para procesar imágenes, yo la usaba para pensar. Los ordenadores procesan en dos partes, gráfico y computacional. El que calcula, y él cree que tiene un chips. Veo muy vivido cómo afectan la aceleración, el impulso, la energía cinética y ese tipo de cosas a los objetos. Era obsesivo con la lectura, siempre con un libro entre manos. Leía 10 horas al día
y los fines de semana se leía 2 libros. Cuando su madre salía de compra, él estaba en la librería sumido en la lectura. Iba a la librería de 2 a 6, después de salir del cole, hasta que sus padres iban a por él. A veces lo echaban de allí. Llegó un momento que se leyó todos los libros de la biblioteca de su cole y del barrio en 4º curso. Le pedía más al bibliotecario, lo recordaba todo. Jugando con niños, cuando tenía miedo de la oscuridad, decía: la oscuridad es la ausencia de luz. Y a los niños no les gustaba que le dijese esas cosas. Era muy aburrido para los demás niños. Sus padres se divorcian y su madre se va a la casa de las vacaciones y Elon se queda con su padre, porque su padre estaba un poco solitario y triste, y su madre tenía 3 y él ninguno, y no era justo. No se sentía cercano a sus padres, eran fríos y poco cariñosos. Él guarda silencio de su padre, no era vivir muy agradable con él. Su padre se volvió a casar, se lo llevaba a su trabajo, le daba libros y era muy intenso con Elon, y le decía una y otra vez que se iba a ir a Estados Unidos, y su padre continuamente se lo quitaba de la cabeza. No quería hablar de su padre porque hacía mucho daño a muchas personas, decía. Con 10 años tuvo su primer ordenador y estuvo 3 noches sin dormir hasta que lo dominó por completo. Con sus primos intentó montar una sala de recreativo, pero no tenían edad para las licencias y sus padres no le firmaron el permiso. En el instituto lo tiraron por una escalera y se dañó la cara y estuvo semanas sin ir al instituto. Nunca destacó en nada hasta que lo seleccionaron para un programa de informática. Escribía historias sobre dragones, quería hacer un libro como El Señor de los Anillos. No superaba a los número 1 porque no les interesaban las tareas del instituto. Prefería leer, jugar a videojuegos y escribir programas informáticos. A los 17 años se fue a vivir a Canadá para llegar a Estados Unidos lo antes posible. Se matriculó en física e ingeniería, esperando la documentación para ir a Canadá. Lo hizo para no ir a la mili. 3. Canadá. Conocía a un tío abuelo y se fue y confió a la suerte. Su tío se fue a Minnesota y no tenía dónde ir. Se fue a un albergue juvenil esa noche y con un primo lejano que encontró después. Trabajó un año con hortalizas y cereales. Llegaron sus hermanos y madre y empezó la universidad. Los 2 hermanos buscaban gente interesada en con quién comer y llamaban a gente. Llamó un día a un banquero y le dio trabajo y conoció a su hija y dijo de Elon que era muy interesante y cautivador. En la universidad encontró gente interesante que respetaba su ambición en vez de burlarse de él. No iba a muchas clases y un amigo le pasaba los apuntes y se dedicaba a vender ordenador y piezas sueltas. Su amigo Farouk de la universidad dice de él: Cuando Elon se apasionaba con algo lo hacía con más fuerza que los demás, y eso es lo que le diferencia del resto de la humanidad. Hizo la doble especialidad de física y económica y conoció a Adeo Rossi, otro que destacó en Silicon Valley. Alquilaron una casa de 10 personas entre semanas estudiaban y el fin de semana hacían un club nocturno. Alquilaban otra cosa más grande y hacían otro. Él no bebía nada, a veces vodka con cola, pero era muy puritano, decía Rossi. A él le interesaba la energía solar, la informática, los ultracondensadores para almacenar energía. Al salir de la universidad pensó en los videojuegos, lo que le gustaba, pero Internet, la energía era razonable y el espacio era el futuro. 4. La primera empresa. Kimball, su hermano, y él viajaban por Estados Unidos. Kimball vende su negocio y compra un BMW y con el dinero viajan. Ese verano Elon hace práctica en Silicon Valley en 2 empresas a la vez. Una por la mañana, ultracondensadores para vehículos híbridos, y por la tarde en videojuegos. En Rocket City Game reunía gente de iPhone con Industrial Light and Magic. Sus mentores decían que tenía una energía sin límite y probaba cosas por su cuenta sin miedo. Allí es donde vio un negocio, una guía de páginas amarillas online. Este proyecto no le interesó a ninguna empresa y lo montaron ellos, Zip2. Alquilaron una oficina 9x6 metros, montaron la mejor línea de internet que existía y aunque al empezar se atrasaban en los pagos, no dejaron nada a deber. Elon hizo el código y Kimball lo vendía puerta a puerta. Para mejorar la tecnología llamaron a una multinacional y esta les regaló la tecnología. Fusionó su trabajo con los regalados y funcionó. Su padre les regaló 28.000 euros y vivieron allí 3 meses en la oficina y se duchaban en la universidad. Más adelante alquilaron un piso con 2 dormitorios y 2 colchones en el suelo. Seguía trabajando y a veces cuando ya no tenían empleados lo llamaban a patadas cuando se dormía en el suelo. Kimball era el eterno optimista. Seguía puerta a puerta pero nadie compraba. Publicitarse en internet era estúpido, decía la gente.
pero un vendedor inmobiliario renunció a las casas para vender Zip2. Craig Moore trajo el primer talón. Elon no paraba de meter cosas nuevas en el programa. Elon decía: mi mentalidad es la de un samurái, que me haría el harakiri antes de darme por vencido, triunfar o morir, pero nunca rendirse. Elon no tenía responsabilidades operativas, pero quería ser el presidente. Empezaron a quitar los mejores empleados a otra empresa y empezaron a mejorar lo de Elon, pero este se enfadaba. Cuando alguien iba a cobrar, los intimidaba y les metía miedo. Si quieres intimidar a alguien, intimídame a mí, decía, en el trabajo o en la casa. Se relacionaba con el resto a través de la estrategia y del intelecto. No podía tirar por tierra el trabajo de una persona mayor que él, diciéndole en lo que fallaba. Entran inversores y con Kimball se compra un BMW y Elon un Jaguar. Él siempre a lo grande. Zip2 cortejaba en periódicos grandes, New York Times. Algunos invierten más de 50.000 dólares porque veían la publicidad en internet. Él quería quitar la tarta de los consumidores, solo a las empresas. Se asociaba con su competidor, algunos puestos podían desaparecer. Elon se echa para atrás, pero la junta se lo carga. Empieza a perder dinero porque entra en la tarta Microsoft. Compaq Computer ofrece 307 millones y él gana 22 y Kimber 17 y a seguir con otra cosa. El jefe de la mafia PayPal. Cuando trabajó para el banco vio que Estados Unidos soportaba deudas de Brasil, Argentina con los bonos Brady. Intentó comprar deuda de Brasil, 10.000 millones, pero aprendió que los banqueros son ricos y estúpidos. Los bancos se limitan a hacer lo que hace todo el mundo. Y su jefe dijo que no, y él no pudo hacer nada. Tras lo de Zip2, estudia abrir un banco online. La gente ya compraba libros online, pero dar sus claves bancarias no estaban seguros. A Elon le daba igual. Iba a ser un banco donde la gente tuviese sus ahorros online, X.com. Se compró con los de Zip2 un McLaren F1 y una casa, y la compra del coche CNN lo grabó, ya estaba en la televisión. En Estados Unidos, si antes de los 2 meses pones el dinero que has ganado de algo en otra empresa, no tienes que pagar impuestos. Buscó a 3 inversores más y todos estaban de acuerdo en lo mismo. La banca estaba obsoleta. Uno de los socios que estaba siempre en disputa con Elon y quería ser presidente también. O se llevaba a la gente y lo montaría lo mismo. Elon se negó y su socio hizo lo que dijo. Pero entra el nuevo socio y más dinero por su pasado. Consiguió la licencia bancaria y se asoció a Barclays. La historia es que si abrías la cuenta recibías 20 euros y si la recomendabas 10 euros o dólares, sin tasas por descubierto. Era huir de los bancos tradicionales, crear cuentas ágiles online en un clic. A los 2 meses tenía 200.000 clientes. X.com se asocia con Confinity, que tenía PayPal. Como no tenía reserva de dinero, Elon lo puso, cosa que no gustó a los demás asociados, ni a sus empleados, que quisieron desbancar a Elon y pierde y lo echan de presidente. No fue vengativo, sino noble. eBay se interesó en PayPal. Fue vendido por 1.500 millones de dólares y Elon ganó 180 tras impuestos. Si hubiesen pasado 6 meses más, la gente cree que Elon hubiese hundido la empresa. Salió ileso, aún sábelo todo, intransigente y con su gran ego. Pero Elon dijo que si no hubiesen vendido, tendrían un banco online para dominar a todos. Elon ya estaba en otro proyecto, cortejar a Justin. Habría mucha bronca y le ofreció un anillo. Justin decía: el dinero no le motiva, es algo que le viene dado. Sabe que puede ganarlo.